Semana 15 nos toca hablar de sucesiones. Entonces vamos a ver sucesiones, sucesiones polinomial, progresiones, serie infinita, sumas notables. Comencemos entonces. Sucesiones. Definimos. Una sucesión de números reales es una función que va de los enteros positivos a los reales, que asocia a cada número entero positivo un número real, llamado el enésimo término de la sucesión. Es decir, una sucesión es el conjunto de números que se generan a través de una ley de formación y se presentan en un orden determinado. Nosotros, en forma común, una sucesión es un conjunto de números los cuales corresponden a una ley de formación. Por ejemplo, esa sucesión 3, 4, 5, 6, para obtener cada elemento se le va aumentando 1 a cada elemento y se obtiene el siguiente, ¿no? Eso es denominada una sucesión aritmética, ¿no? La ley de formación, puedo decir que es un término enésimo a sub n igual n más 2. ¿No? E incluso, si ahí a n le empezamos a dar el valor de 1, un entero positivo, 1 más 2, 3, va a ser el primer término. Si a n le damos el valor 2, 2 más 2, 4, segundo término, y así sucesivamente. Esta otra sucesión nos da menos 3, menos 5, menos 7. Ese también es una sucesión aritmética, ¿sí? La ley de formación ya es un poquito más complicada, pero la puedo trabajar de esa forma. 15 menos n al cuadrado, ¿no? Cuando n vale 1 me da 14, cuando n vale 2 me da 11 y así sucesivamente. Y esta otra sucesión, la razón es por 3, esto es una sucesión geométrica y su ley de formación puedo decir que es 2 por 3 a la n menos 1. Cuando n vale 1, me queda el término 2. Cuando n vale 2, me queda 2 por 3, 6, y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, veamos. Tenemos las sucesiones polinomiales. Esas las dividimos en sucesiones lineales o de primer orden. Primer orden o lineales porque en el primer nivel la razón es constante. La ley de formación es como una ecuación de primer grado. El término enésimo es a por n más b. Una sucesión polinomial de segundo orden, el término enésimo está expresado en la forma de una ecuación cuadrática, donde las constantes son las que se deben calcular, ¿no? Tengo ahí primer nivel, segundo nivel, razón es constante, entonces el término enésimo es una cuadrática. Ahora, ¿cómo hallo los coeficientes? Ahí hay una regla que se cumple para estas de segundo orden. Hemos trazado esa línea y lo que buscamos es ahora los términos anteriores en cada fila. En la razón, como es constante, se le va a permanecer la razón. Permanece la razón ahí. En la otra línea, como el primer término es d sub 1, supongamos que el anterior es d sub 0.
Y en la primera línea, como el primer término es A sub 1, supongamos que el anterior es A sub 0. ¿No? Una vez que calculamos esos tres términos, puedo encontrar los coeficientes del término enésimo. ¿De qué manera? Haciendo estas igualdades. La razón es 2 veces A, de ahí tengo el valor de A. D sub 0 es A más B, y A sub 0 es C. Y de esa manera puedo encontrar su ley de formación, que es una cuadrática. La sucesión es polinomial de tercer orden. Ahora, primer nivel, razones distintas. Segundo nivel, también. En el tercer nivel, razón constante. Esa es una de tercer orden. Y la ley de formación será una cúbica. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo encontrar el término enésimo de esta polinomial de tercer orden? Ya no es tan fácil como la de segundo orden. Y si planteo un sistema de ecuaciones, va a ser largo y tedioso. Entonces, para eso, vamos a ver una sucesión polinomial de cualquier orden. Ahí tengo una sucesión, primero, segundo, tercer nivel. Supongamos que hay tercer nivel. El término enésimo, ¿cómo lo calculo? Ese término enésimo ahora lo voy a calcular de esta forma. Solo se va a utilizar los primeros elementos de cada fila, ¿no? En este caso, fila 1, A sub 1, multiplicado por este número combinatorio, n menos 1 en 0. Luego, más el término B1, multiplicado por el combinatorio n menos 1 en 1. Más la tercera fila, el primer elemento, C sub 1, combinatorio n menos 1 en 2. Y el último, que es D, por combinatorio n menos 1 en 3. Si hubiera más niveles, se sigue. Entonces, esta fórmula me va a permitir encontrar el término enésimo de una de tercer orden a mayor orden. ¿Correcto? Y también puedo calcular la suma de términos. La suma de términos es algo similar. También voy a utilizar A sub 1, B sub 1, C sub 1. En el número combinatorio, en el término enésimo, todas las partes superiores son n menos 1. En cambio, en la suma es solo n. En el término enésimo, en la parte inferior del número combinatorio, empieza en 0. Pero en la suma comienza en 1. Entonces tenemos acá n menos 1 en 0 y va creciendo. Acá n en 1 y crece. N en 2, n en 3, n en 4. Número combinatorio, ya sabemos su fórmula. Combinatorio de n en r será n factorial por r factorial sobre n menos r factorial. El factorial ya sabemos que es el producto de la unidad hasta el número. Podemos descomponer los factoriales en la forma que uno desee factorial
y algunas propiedades del número combinatorio. Ahí tenemos combinatorio de n en 2, combinatorio de n en 3, combinatorio n en 0 es 1, de n en n es 1, de n en 1 es n. Por ejemplo, dice, dada la sucesión polinomial, determine su ley de formación, el sexto término y la suma de los 6 primeros términos. Entonces, tengo mi sucesión, primer nivel, 0, 2, 10, 24, segundo nivel, 2, 8, 14, tercer nivel, 6, 6. Entonces, si quiero el término enésimo, aplico mi fórmula. A n es 1, combinatorio de n menos 1 en 0, también es 1, más P1 es 0, combinatorio de n menos 1 en 1, más C1 es 2, combinatorio de n menos 1 en 2, y más 6, combinatorio de n menos 1 en 3. Desarrollamos y tenemos el término enésimo. Si quiero calcular el sexto término, lo puedo calcular de la fórmula general o lo puedo calcular del término enésimo que hemos hallado también. Aquí lo estoy calculando en la fórmula general. 1, 5 en 0, 6 menos 1, 5 en 0, 5 en 1, 5 en 2, 5 en 3. Reemplazando, el término 6 me da 81. La suma, también la podemos aplicando la fórmula de la suma. Reemplazamos para esa misma sucesión 1, n más 1, 0, 2 y 6. N en 1, n en 2, en 3 y en 4. Y n vale 6. Suma de 6 términos. Y aplicamos nuestros números combinatorios. Y vamos a tener que la suma de 6 términos es 136. Las progresiones aritméticas son sucesiones lineales. En el primer nivel tienen la razón constante, ¿no? Y esa razón no es otra cosa que el segundo término menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero y así sucesivamente. Ahí la ley de formación la vamos a encontrar. Término enésimo es el primero más n menos 1 por la razón. Y la suma va a ser el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Y tenemos la sucesión geométrica, la progresión geométrica. Ahí por producto, ¿sí? La razón es un producto, y esa razón es el cociente del segundo término entre el primero, tercero entre el segundo, cuarto entre el tercero, y así sucesivamente. La ley de formación, el término enésimo es el primero por la razón a la n menos 1. Y la suma finita de los n primeros términos es el primer término por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Serie infinita. Dada la sucesión
Una serie es la adición indicada de los términos de la sucesión. Así se tiene la serie infinita es A1, A2 hasta A sub n. Suma de términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Ya, cuando es infinita, esa es la llamada suma límite. Esa suma es el primer término sobre 1 menos la razón, cuando la razón es menor que 1. Por ejemplo, si tengo A un medio más un sexto más un octavo, sucesivamente, ahí estoy multiplicando por un tercio. Ahí también la razón es un tercio. Y eso va hacia el infinito. Entonces, A sería el primer término, 1 menos la razón. Y de esa manera puedo calcular mi suma límite. Ahí me da 3/4. Entonces, suma límite cuando los términos se van al infinito y cuando la razón es menor que la unidad, porque es una progresión decreciente. Para calcular la suma de los términos, también podemos utilizar las sumatorias. La sumatoria, ese símbolo sigma, me indica que debo sumar todos los términos. Va a haber un límite inferior y un límite superior. El límite inferior me dice de dónde comienza la suma. Por ejemplo, aquí tengo la sumatoria de los i de 1 a n, de los a sub i. Entonces, cuando i vale 1, a sub 1. Cuando i vale 2, a sub 2. Y así sucesivamente, cuando i vale n, a sub n. Esa es una sumatoria. Propiedades, ¿no? La sumatoria de una constante es igual al número de términos. Ahora sí. Segunda propiedad. La sumatoria de una constante que multiplica un término iésimo, puedo factorizar la constante y encontrar la sumatoria. Tercero, sumatoria de una suma de dos términos iésimos es suma de sumatorias. Entonces, por ejemplo, si me piden calcular la suma de los 6 primeros términos de la sucesión, donde a sub n es 3n cuadrado menos 2n más 5. Entonces, me piden esa sumatoria de 1 a 6 de a sub n. Pero a sub n es 3n cuadrado menos 2n más 5. Entonces, ahí aplico las propiedades. La propiedad 2 me dice que todas las constantes se factorizan. Saco el 3, me queda sumatoria n al cuadrado. Saco el 2, sumatoria de n, y suma de 5 es propiedad 1, sumatoria de una constante. Aplicamos esas sumatorias notables y voy a encontrar mi suma. Para recordar las sumas notables, ¿no? Sumatoria de I1 a N de I es la suma de números naturales o números enteros positivos. La sumatoria de 2i es la suma de números pares. De 2i menos 1, de sumatoria de impares. De i al cuadrado
sumatoria de cuadrados. De I al cubo, sumatoria de cubos. Y sumatoria de I por I más 1, suma de producto de dos consecutivos. Esas son las sumas notables. Hasta ahí nuestra parte teórica. ¿Alguna consulta, alguna duda?
Bien, comencemos entonces. Primer ejercicio. El propietario de una tienda observó que las utilidades diarias de su negocio forman una progresión aritmética creciente. Si la utilidad del quinto y décimo día suman 2.400 soles, ¿cuál será la utilidad total en soles de los 14 primeros días? Entonces, utilidades diarias, una progresión aritmética, a 1, a 2, hasta 14. Me dicen que la utilidad del quinto y décimo día suman 2.400. Entonces ahí tenemos una propiedad. Dice, la suma de los términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos cuando n es par, o al promedio de estos cuando n es impar. Entonces, como dice, la suma de los términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos. Ya, hay 14 es par. Suma de términos equidistantes, ¿no? Término 5, término 10 son equidistantes. Si la suma es 2.400, esa suma es igual a la suma de los extremos. A1 más A14, 2.400. Y como me pide la utilidad total de los 14 primeros días, me están pidiendo que sume esas utilidades diarias. Y aplico mi fórmula de suma. Primero más último sobre 2 por número de términos. Entonces ahí tengo suma de 14 términos. A1 y A14, 2.400 sobre 2, 14 números de términos. Entonces, la utilidad total en días sería 7 por 2.400 y la utilidad es 16.800. Preguntas, dudas.
Seguimos. Pregunta 2. En una feria escolar se observa que las ventas diarias de unidades de cuadernos en el stand A fueron 18, 30, 42, 54, 66 y así sucesivamente. Y en el stand B fueron 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Si la feria duró 10 días y todos los días atendieron, ¿cuántos cuadernos se vendieron en total en ambos stands? Entonces, veamos. Ventas diarias de cuadernos en el stand A. Esa es la sucesión, ¿no? 18, 30, 42, 54, 66. Veamos de qué sucesión se trata. Es una progresión aritmética de razón 12. 18 más 12, 30, 30 más 12, 42, 42 más 12, 54 y así sucesivamente. Entonces, necesito encontrar la suma de los términos de esa sucesión. Como es una progresión aritmética, apliquemos nuestra fórmula. Necesito el último término, que es el término 10. Y ese término lo vamos a calcular con la fórmula que es primer término, que es 18, más n menos 1, que sería 10 menos 1, 9 por la razón. Y eso me da 126. Entonces la suma de los 10 términos será 18 más 126 sobre 2 por 10. Y eso me va a dar 720. En la stand B, la sucesión. Ahora, esto será una progresión geométrica de razón 2. Igual debo sumar los términos, suma de 10 términos, está dado por el primer término que es 4, la razón es 2 al número de términos que es 10 menos 1 sobre la razón menos 1. Y eso me va a dar 4092. Entonces la venta total será 720 más 4092, 4812. Cuadernos vendieron en total. Aquí es 4092. Ya está. Preguntas, dudas.
Seguimos. Pregunta 3. Ivonne diariamente se dirige al bosque a recoger semillas. Las cantidades que recoge por día son 6, 10, 16, 24, 34, así sucesivamente. Si el último día recogió 424 semillas, ¿cuántas semillas recogió en total? Cantidad de semillas que recogen diariamente, ¿no? Me da la sucesión. Veamos qué tipo de sucesión. Primer nivel, 4, 6, 8, 10. Segundo nivel, 2, 2, 2. Entonces puedo aplicar la fórmula general o esa es una de segundo grado, ¿no? Bueno, en la fórmula general serían los primeros términos de cada fila, 6, 4, 2, y los combinatorios, ¿no? Desarrollamos, ya tenemos A sub n, término enésimo, último término también. Y si reemplazamos, desarrollamos todo, vamos a encontrar el valor de n, 20. Entonces quiere decir que 20 días recogió semillas en total. Entonces me piden ahora cuántas en total, la suma de 20 días. Aplicamos también la fórmula, ¿no? Nuevamente los coeficientes por combinatorio de 20. Ahora desarrollamos los combinatorios y es 3.160 semillas en esos 20 días.
Sigamos. Pregunta 4. El costo en soles de una tableta gráfica coincide con la suma de los 10 primeros términos comunes de la siguiente sucesión, S1 y S2. ¿Cuánto es el costo en soles de la tableta? Entonces, suma de los 10 primeros términos comunes. A ver, veamos. Sucesión 1. 7, 10, 13, 16. Esta es una progresión aritmética de razón 3. Término enésimo, 7 más n menos 1 por 3, 3n más 4. Sucesión 2. Otra progresión aritmética de razón 4. Término emésimo, 3 más m menos 1 por 4. Y eso me da 4m menos 1. Entonces, como quiero términos comunes, los términos generales deben de ser iguales. Entonces, si igualamos términos generales, ahora hay que encontrar una de las constantes en función de la otra. Como es una sola ecuación con dos incógnitas, podemos aplicar aquí nuestra divisibilidad, ¿no? Por ejemplo, 3n es múltiplo de 3 y de esa manera desaparezco la variable n. Puedo escribir así: múltiplo de 3, el menos 1 pasa a sumar, 4 más 1, 5, y este 4 es múltiplo de 3 más 1 por m. Este es múltiplo de 3, 5 es 3 más 2, múltiplo de 3 más 2, y múltiplo de 3 pasa a restar y me queda m. Ya, y este sería por defecto múltiplo de 3 más 2, y por exceso sería múltiplo de 3 menos 1. Ya tengo m entonces. Puedo reemplazar. M sería múltiplo de 3, 3k menos 1. ¿Correcto? Para un k entero, pongamos, cualquiera, ¿no? Entonces ahora puedo encontrar los términos comunes. Como acá es 4m menos 1, reemplazamos m por 3k menos 1. 4 por 3k menos 1. Y el término me va a dar 12k menos 5. Ya está. Entonces, de ese término enésimo tenemos la siguiente sucesión. Cuando k vale 1, 12 menos 5, 7. Cuando k vale 2, 24 menos 5, 19. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Ya, y el décimo término sería, también esta es una progresión aritmética, ¿no? 7 más 12, 19. Más 12, 31. Entonces la razón es 12. El término 10 será 7 más 9 por 12. Como me piden la suma, entonces la suma es el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Y eso me va a dar 610 soles cuesta la tableta gráfica. Preguntas, dudas.
Seguimos. Pregunta 5. Zenón inicia un emprendimiento y observa que las utilidades semanales van formando una progresión geométrica creciente. Si en la cuarta y séptima semana las utilidades fueron de 216 y 729 soles respectivamente, ¿cuántos soles será la utilidad al cabo de las 8 primeras semanas? Se tiene que progresión geométrica creciente. Geométrica creciente. El término enésimo, A sub n es A sub 1 por Q a la n menos 1. El término cuarto, dice la cuarta semana, las utilidades es el primer término por Q al cubo es 216. Y el término séptimo, la séptima semana, primer término Q a la sexta, 729. Entonces, necesitamos encontrar el primer término y la razón de esas dos ecuaciones. Entonces, lo que podemos hacer es dividir en ese sentido y voy a tener Q sexta entre Q al cubo, 729 entre 216. ¿Cuál cubo me da? 3 a la quinta entre 2 al cubo por 3 al cubo. Y entonces Q me da 3 medios. Y A sub 1 sería 216, Q al cubo sería 27 octavos, sería por 8 sobre 27. Y el primer término sería 64. Entonces, ahora vamos a sumar los 9 términos. Primer término 64, la razón es 3 medios. Resolviendo, eso me da la utilidad total 3.152.5 soles. Y hay un error, es 3 a la sexta. Eso está.
Seguimos. 6. Un carpintero debe cortar un listón de madera de 7,85 metros de largo en trozos cuyas medidas son distintas y son 5, 10, 16, 22 y así sucesivamente. ¿Cuántos centímetros mide el trozo de mayor longitud? La medida de los trozos, 5, 10, 16, 22. Entonces, los cortes los hace de la forma siguiente, ¿no? El primer corte a los 5 centímetros. El segundo corte a los 15, 5 más 10. El tercer corte, 15 más 16 a los 31. El cuarto corte, 31 más 22 a los 53. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Queremos la longitud del último corte, del trozo de mayor longitud. Como es creciente, va a ser el último. Entonces veamos qué sucesión se trata. Primer nivel, 10, 16, 22. Segundo nivel, 6, 6. Entonces se trata de una cuadrática. Aquí vamos a aplicar la forma práctica que vimos en la parte teórica. La forma práctica me dice trazamos una línea y buscamos los términos anteriores. La razón constante 6, dijimos que era igual a 2a. El anterior es 4, es a más b. Y el anterior a 5 sería 1, y eso era c. ¿Correcto? El término es una cuadrática de la forma an cuadrado más bn más c. A vale 3, b vale 1, c vale 1. El término enésimo será de la forma 3n cuadrado más n más 1. Ahora, queremos los cortes de este tablón. El corte hasta 7 metros 85. Entonces, si calculamos a la 16, 3 por 16 al cuadrado más 16 más 1, eso me da 785. Ya ese es el último término. Calculo el anterior, 3 a la 15 al cuadrado más 15 más 1. Eso me da 691. Ese es el corte anterior. Por lo tanto, la longitud del término será la diferencia. 785 menos 691 es igual a 94 centímetros. Es la longitud del mayor trozo. Entonces, esto sería gráficamente
Digamos, 7. Las propinas en soles que recibió diariamente Daniel equivalen a los primeros términos respectivos de una sucesión. Si la suma de los términos de dicha sucesión tiene como ley de formación Sn igual n por 3n más 7, ¿cuántos soles recibió Daniel en el 24º día? Esta fórmula es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, si empezamos a darle valores a n, vamos a tener para n igual a 1, suma de un término, vale 10. Para n igual a 2, suma de dos términos, 26. Para n igual a 3, suma de tres términos, 48. Luego, como S1, 10 es suma de un término, entonces el primer término será S1 y será 10. Como S2 es 26, suma de dos términos, entonces el segundo término será S2 menos el primero que es 10. Y eso me da 16. Y como la suma de tres términos es igual a 48, entonces tengo el tercer término será S3 menos 26, menos el primero y el segundo. Y eso me da 22. Entonces ya tengo los términos 10, 16, 22, A sub n, y eso es una progresión aritmética de razón 6. Puedo calcular el último término, ¿no? 10 más n menos 1 por 6 me da 6n más 4. Y lo que me piden es cuánto recibió el 24º día. Entonces reemplazamos 6 por 24 más 4. Recibió 148 soles el 24º día.
Sigamos. Pregunta 8. Con las edades en años de Ana y Beatriz se forma una fracción irreducible que es equivalente a la siguiente suma. Determinen la suma de las edades en años de Ana y Beatriz. Sean las edades de Ana A, de Beatriz B. Se forma una fracción irreducible que es equivalente a esta suma. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar la fracción irreducible y encontraremos las edades. Ya, ahí tenemos 3/5, 6/35, 12/45. Pero lo podemos escribir de esta forma. Esto es por 2/7 por 2/7. Entonces es una progresión geométrica infinita. Y como la razón es menor que la unidad, entonces podemos aplicar la suma límite, ¿no? La suma límite será el primer término, 3/5, 1 menos la razón. Y ahí tenemos 21/25. Quiere decir que la edad de Ana es 21 y la de Beatriz es 25. La suma de las edades es igual, 46 años tienen entre las dos. Sigamos. Nueve. La cantidad de simpatizantes que se va afiliando a diario por un candidato que postula la junta directiva de su comunidad son 4, 9, 15, 22, 30 y así sucesivamente. Si la afiliación empezó faltando 8 días para las elecciones, ¿cuántas personas logró afiliar dicho candidato? Cantidad de personas afiliadas por día. Ahí tengo. 4, 9, 15, 22.
¿Qué sucesión se trata? Primer nivel, segundo nivel. Es una cuadrática. Pero me piden la suma, ¿no? La suma de todas las personas en 8 días. Me suma en 8 días. Solo utilizamos los primeros elementos de cada fila. Reemplazamos nuestros números combinatorios y me da 228 personas afilió ese candidato en 8 días. Sigamos. Último, 10. Las cantidades de libros que tienen las amigas Yvonne y Kelly es equivalente a los términos de la fracción resultante de las siguientes sumas. ¿Cuántos libros en total tienen las amigas? Es equivalente a los términos de la fracción resultante. A ver, veamos. Esa suma ya, fíjense, en el denominador del segundo término es 8 por 3, pero lo puedo escribir el numerador 11 como 8 más 3. En el tercer término es 16 por 9 y sería 16 más 9, 25. Y en el tercero es 32 por 27 y 32 más 27, 59. Eso lo podría escribir así. Y si lo separo ahora, cada sumando, aquí el primero, 8 entre 8 por 3 me da 1/3. Y 3 entre 8 por 3 me da 1/8. 16 entre 16 por 9 me da 1/9. Y 9 entre 16 por 9 me da 1/16. 27 entre 27 por 32 me da 1/32. Y 32 entre 27 por 32, 1/27. Está. Ahora, si lo separo convenientemente,
1, un tercio, un noveno, un 27, y por acá un octavo, un 16, un 32. Tengo dos sumas infinitas. Una de razón un tercio, otra razón un medio. Aplicamos nuevamente nuestra suma límite y voy a tener primer término sobre 1 menos la razón. Y al final me da 7 y 4. Por lo tanto, las amigas tienen 7 más 4, 11 libros. Si no hay preguntas, ahí están las claves de los propuestos. Muy bien, entonces, muchas gracias por todo. Ya nos vemos en otra oportunidad.